Bien, volvemos entonces, por favor. Para finalizar el tema, hablaremos de que en estadística hay que distinguir pues las fuentes de los datos, de dónde provienen, qué tipos de fuentes existen, ¿sí? Asimismo, establecer pues no la parte o el área de la estadística con la cual nos vamos a introducir pues de aquí en adelante con los siguientes temas, comprender sobre todo su utilidad y demás, y entender lo que la estadística en este tiempo sí ha venido dando, realizando pues. Bueno, las fuentes de datos, como ven, hablando de datos y estadística, primero siempre va a acudir a fuentes existentes, ¿no? Se supone que las empresas, las personas que tengan alguna necesidad de información estadística, siempre de alguna forma van a tratar de mantener, pues, ¿no? Bases de datos, hemos dicho, sobre diferentes variables de interés que obviamente sean necesarias para su funcionamiento. Una empresa va a tener pues nuevos registros, archivos de sus empleados, de sus clientes, de las operaciones de sus negocios, de los resultados, en términos de unidades, valores monetarios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí, la empresa mismo, la organización mismo ya empieza a ser pues, ¿no? Parte de generar fuentes existentes de información. Asimismo, muchas organizaciones hoy en día se especializan en la recolección y mantenimiento de datos, ¿sí? Asimismo, ¿no? Diversas asociaciones de la industria también juntan datos sobre el funcionamiento de todos y cada uno de sus miembros, ¿no? Hablo, por ejemplo, cámaras de comercio, cámaras de industria, cámaras de la pequeña industria, etcétera, etcétera. Tienen estadísticas, datos de todos y cada uno de sus asociados, ¿no? Diversas asociaciones, dice, ¿no? De la industria, otras de interés especial también proveen datos. Internet, dice, ¿no? Es hoy en día una fuente de datos e información estadística de gran potencial, pero obviamente es reconociendo aquellas fuentes serias y fidedignas de información, ¿no? Hoy en día tenemos bastante fake news, ¿no? O fake data, ¿no? Como se les llama, por información falsa, no errada, no precisa. Asimismo, las agencias gubernamentales son entes especializados y tradicionalmente, sí, establecidos para recolectar información, ¿no? El INE, por ejemplo, ¿no? Instituto Nacional de Estadística en nuestro país, el Banco Central de Bolivia, el Ministerio de Economía, de Trabajo, etcétera, ¿no? Al margen de fuentes existentes, también tenemos estudios estadísticos, ¿no? Es decir, estudios que se nos presentan ya sea como experimentales u observacionales, realizados generalmente por agencias gubernamentales o agencias privadas que tienen interés, pues, ¿no? En presentar información, venderla para su utilización, aplicación, etcétera. Los estudios experimentales se diferencian de los observacionales porque en los experimentales se puede, al margen de identificar primero la variable de interés, dichas variables se controlan para obtener datos de cómo influyen en la primera o la variable de interés establecida. Quiere decir esto, que en un estudio experimental, aquello que tú quieres medir, ¿sí? Puede estar influenciado por otras variables a las cuales tú puedes controlar, ¿sí? Lo que está pasando, por ejemplo, en el momento, ¿no? A ver, ¿cuántos infectados hay? Sí, primero que nada, yo decreto cuarentena rígida. Sí, primero que nada, yo doy, pues, ¿no? Kits de medicinas preventivas para los que se han quedado en su casa, ¿no? Entonces, yo estoy controlando dos variables, sí, que pueden influir en cuál, en aquella que yo quiero medir. Número de nuevos infectados, por ejemplo, ¿no? Son estudios experimentales eso. Por ejemplo, eh, a formar parte de un grupo focal, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Te han seleccionado para que tú, como gran admirador, qué sé yo, de las recientes películas de Marvel, vas a ver en tu casa, de modo secreto y demás, con un link específico, vas a ver pues el adelanto de la última película de Spider-Man, por ejemplo, y vas a dar tu opinión, si te gusta, no te gusta, qué cambiarías, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la variable obviamente de interés es si te gusta o no la nueva película de Spider-Man. Y obviamente las variables que ellos pueden controlar es darte, pues, no, qué sé yo, finales alternativos, posibilidades de uno u otro diseño en el nuevo traje, etcétera, etcétera. Cosas que tú vas a evaluar para dar tu respuesta final, ¿no?
Los estudios observacionales, a diferencia de los experimentales, como ven, nunca intentan controlar las variables de interés, simplemente reflejan el resultado final, ¿no? Quiere decir esto, eh, se ha visto la última película de Spider-Man, ¿no? Esta que se llama Lejos de casa, ¿no? Far From Home. Y usted dice, ¿te ha gustado o no te ha gustado? ¿No? Obviamente, la crítica especializada ha dicho que Spider-Man Far From Home o Lejos de casa no es Spider-Man, es otra película, dice, ¿no? Entonces, no sé, debían ponerle el nuevo Iron Man, etcétera, ¿no? La crítica la ha destrozado. Ahora, un estudio observacional simplemente que hace, da tu respuesta, ¿no? Sobre la variable de interés. ¿Te gustó o no te gustó? Sin fijarte ni controlar las otras variables que podrían haber afectado, pues, ¿no? Ahora, el uso de datos y análisis estadísticos en la toma de decisiones debe considerar siempre el tiempo y el costo requeridos para obtenerlos. Generalmente, la mayor parte de los estudios estadísticos siempre va a ser observacional. ¿Por qué? Porque es mucho más caro en términos de recursos, de tiempo, sobre todo, ¿sí? Hacer un estudio experimental, ¿sí? Lleva sobre todo tiempo, lo cual implica gastos de recursos y sobre todo dinero que las organizaciones muchas veces no están dispuestos a obviamente gastar, pues, ¿no? Entonces los estudios observacionales, aquellos que una vez hecho un producto, una prueba, etcétera, te registran un dato, son mucho más comunes, ¿no? En el mundo organizacional. Una encuesta, por ejemplo, ¿no? De población y vivienda es pues simplemente un estudio, sí, observacional. Van a tu casa, a la puerta de tu casa y te preguntan cosas que ya han transcurrido, que ya han pasado y sobre las cuales ellos no han influido, solo recogen el dato. Muchas veces existen errores en la adquisición de datos estadísticos, siempre existe esta posibilidad. Ahora, evidentemente, al darnos cuenta que la estadística, como se está diciendo aquí, no es pues 100% exacta, debemos siempre considerar los porcentajes o probabilidades de errores. Ahora, hay que tratar siempre de minimizar, pues, ¿no? Los errores generados primero en la adquisición de los datos, que obviamente si son errados no van a pasar a un procesamiento o un análisis peor o una interpretación. ¿Sí? Muchas veces los errores en la adquisición de los datos son errores o fallas de registro. Por lo tanto, los analistas de datos en estadística que tienen una amplia experiencia al respecto, siempre van a tener cuidado en recabar y registrar los datos. Los procedimientos estadísticos con los cuales se pueden verificar las consistencias, sobre todo en los datos, antes de su procesamiento, interpretación y análisis, hoy en día se realizan con software, ¿no? Y les presento, pues, ¿no? El software que nosotros vamos a usar. En la materia se llama Minitab, ¿ya? El Minitab que yo ya uso, sí, usaba anteriormente la versión 15, ahora utilizo la versión 18, que no es la última, la versión última de Minitab es 19, pero ustedes saben, no tengo yo una copia con licencia oficial, solo tengo una copia craqueada que les voy a suministrar a través de plataforma, que evidentemente sí les va a permitir hacer un procesamiento estadístico bastante interesante, ¿no? Para la materia. Van a ver que este software es de alto autoaprendizaje, ¿sí? Como nos gusta, pues, ¿no? Las aplicaciones y demás. Entonces, Minitab 18 va a ser nuestro software. Ahora, evidentemente, como se exige en este caso, ya estamos en una cuarentena flexible, rígida, es necesario contar mínimamente con una PC, ¿ya? Una PC. No te digo comprarte una portátil para mi materia, no, para nada, una PC. Este software va a funcionar, ¿sí? En la mayoría, ¿sí? En la mayoría de los equipos y demás. Ya entonces yo les voy a dar el instalador. Ustedes sí van a poder, pues, ¿no? Procesar e instalar de forma segura en todos y cada uno de sus equipos, ¿ya? Tiene amplia utilización, ¿sí? De menús, datos, etcétera. Se van a ir dando cuenta, ¿ya? Entonces, nuestro software. Entonces, gracias hoy en día al uso del software y demás, se pueden, pues, ¿no? Realizar procesamientos estadísticos. Los softwares, ojo, son mejores que las aplicaciones. Pero como hemos visto, para simple propósito también de comprender cómo la estadística utiliza, se colecta, procesa datos, les había mencionado yo que vayan, pues, instalando en sus dispositivos esto de esta aplicación, sí, que se llama WhatsApp, ¿no? Sí, esta van a buscar por si acaso, ¿ya? Esta es gratuita. Antes no tenía el signo de más, pero
Ahora sí se la puede encontrar. Pues sí. Van a estar instalando ya esta aplicación que se llama WhatsApp Plus. Un poquito le han cambiado el nombre. Versiones gratuitas por si acaso, ya no está comprando nada. Entonces, esta le va a permitir a partir del funcionamiento de su WhatsApp sacar estadísticas ya de diversos tipos que vamos obviamente luego a estar presentando y analizando. ¿Ya? Les había pedido yo esto, espero que lo estén haciendo. ¿Por qué? Esta creo que es la que está ahorita más vigente en el Google Play o en el Play Store, me he fijado. Ya van a ustedes entonces darle una revisadita, instalarlo y empezar pues, ¿no? A recabar datos. ¿Por qué? Porque obviamente el software necesita información, necesita nutrirse de información y lo va a hacer a partir pues de sus dispositivos y el uso de WhatsApp que ustedes le den, ¿ya? Bien. Entonces, como van a ver, lo que hace particularmente el software Militar 18 en una primera instancia y más concretamente la aplicación esta que les estoy diciendo es establecer, ¿sí?, las de colección, procesamiento, análisis, interpretación de datos en lo que se conoce en estadística como estadística descriptiva, que es esta parte de la estadística que me permite sobre todo resumir datos, ya sea en tablas, en gráficas o números, que me van a obviamente permitir analizar, ¿sí?, un conjunto de datos para una adecuada toma de decisión. La medida descriptiva numérica más común, dice, en estadística descriptiva es siempre la media o el promedio, ¿sí? ¿Sí? Que es obviamente un número, tú puedes decir dato cuantitativo, que siempre se evalúa a momento de, sí, considerar la información de un elemento, de un objeto, de un bien o servicio para calificarlo, ¿no? O para llevarlo a una adecuada toma de decisión. El interés, por ejemplo, en métodos específicos para el desarrollo y presentación de la estadística descriptiva es cada vez mayor. De ahí, pues, que tú tienes aplicaciones ya directas para procesar datos, darte, pues, ¿no?, los resultados que tú vas a sopesar en su interpretación. Está claro que la investigación de mercados, una de las principales aplicaciones de la estadística a nivel organizacional, ¿sí?, en el siglo XXI ha cambiado. La información está, pues, ¿no?, en la palma de tu mano. A tiempo igual de utilizar el software, yo les voy a mostrar, por ejemplo, aplicaciones que igual hacen estadística descriptiva a partir, ¿no?, de simple procesamiento en dispositivos móviles. Las computadoras, las modernas comunicaciones, el internet sobre todo, ha hoy en día disparado pues no el uso de la estadística a todo nivel, ¿sí? Se están generando estadísticas en este momento sobre el uso del Moodle de los estudiantes o diversas plataformas en esta situación de pandemia, o los accesos que tienen hoy en día los estudiantes pues no a redes sociales, a plataformas de educación, han disparado el uso del internet a nivel global. Todo esto se está registrando, ¿no? Todo esto se está evaluando, se va a analizar a futuro, pues, ¿sí? Esta información es utilizada y recogida por, obviamente, las empresas relacionadas hoy en día al mundo del Internet que dan bienes o servicios al mismo y que, por ejemplo, en el caso de las operadoras de telefonía móvil, te ofrecen hoy en día, dado tu uso mayoritario, paquetes, pues, ¿no? Ofertas para que utilices tu red social favorita o tu plataforma educativa, ¿no? A menor precio. Entonces, pues las empresas siempre van a hacer investigaciones aún fuera de sus mercados en una cultura global. El Facebook que tú utilizas, el WhatsApp que tú utilizas, está vendiendo tu información al mundo entero y tú no lo sabes. Cada vez que accedes a YouTube, a TikTok, a Facebook, a WhatsApp, estás vendiendo, como dicen algunos, tu alma, ¿sí? Porque estos fabricantes de estas tecnologías están recolectando todos tus datos, toda tu información. Vean hoy en día, sobre todo en esta época de pandemia, el Facebook ha aplicado nuevos algoritmos de búsqueda y de colección de datos que hacen que, por haber hecho una búsqueda, ya sea en tu Google o ya sea en tu mismo Facebook de algo, o en tu WhatsApp, haber hablado de algo, visto un video de algo, tu Facebook ha aparecido ya con N sugerencias de sitios, productos y demás que ni siquiera incluso
has registrado de forma textual en tu teclado o en tu móvil, ¿no? Hasta piensas que Facebook pues sabe lo que piensas, ¿no? Sí, entonces fíjense, la estadística hoy en día tiene esa cariz. Bien, gracias. Entonces, ha terminado nuestro tema. Entonces, vamos a proceder a la actividad evaluativa. Ya saben, se los voy a colocar en Moodle y demás. Eh, Daremos un ejemplito final, por ejemplo, decimos de lo que va a constituir, ¿sí? Nuestro examen como tal. Bien, a ver, un ejemplo pequeñito y demás, ¿no? Hola, señor, ¿qué tal? Bienvenido a Tengo varios ejemplos que voy a estar colocando. Mi nombre es Alejandro Pérez y hoy os voy a hablar de este vehículo que es de la empresa. Ya yo les voy a poner enlaces de videos, les voy a hacer preguntitas al respecto ya para la actividad evaluativa. Está muy largo, 12. Lo queremos el más cortito, ¿no? Este. Las redes sociales tienen un poco más de una década. Latinoamérica se sumó rápidamente a su uso. Se estima que más del 50% de latinos tiene una cuenta en Facebook, lo que significa que podemos encontrarnos con más de 350 millones de habitantes de la región en esa red. En sus inicios, las redes fueron exclusivamente de ocio. Hoy existe una para cada necesidad, desde el contacto con amigos hasta las expresiones de opiniones políticas y la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Cada usuario decide qué exhibir en el mundo virtual. Por eso, en esta ocasión indagamos sobre la compleja relación entre nuestro uso de redes sociales y sus consecuencias en el trabajo. ¿Crees que es correcto que los empleadores revisen las redes sociales de aspirantes a un puesto de trabajo o colaboradores para evaluar su desempeño laboral? El 85% de latinos considera que no es correcto usar elementos de la vida virtual para tomar decisiones. El 13% cree que debemos hacernos cargo de lo que publicamos en línea y no creen que sea incorrecto. ¿Tendrías tú a tu jefe de amigo en Facebook u otras redes? Otro punto controvertido. Muchas personas temen exponer aspectos de su vida personal frente a quienes ejercen poder sobre ellas en el ámbito laboral. Aún así, el 61% de consultados aceptaría la amistad de su jefe en redes sociales. Un 39% prefiere reservarse esa parte. Los especialistas señalan que lo más saludable es sostener contacto profesional en redes creadas especialmente para esos fines y de esa manera aprovechar la potencialidad que Internet ofrece para desarrollarnos al tiempo que perseveramos en la intimidad. No todos los latinos son igual de abiertos. El 65% de chilenos rechazaría el contacto en redes con sus autoridades de trabajo. También lo haría un 55% de panameños, un 53% de argentinos y un 51% de uruguayos. En el extremo, los brasileños, solo el 24% rechazaría la amistad de su jefe en redes sociales. Son muchas las empresas que bloquean el acceso a redes o páginas de ocio para sus empleados. ¿Qué opinas de esto? El 70% de latinos que opinaron están de acuerdo, pues lo consideran una pérdida de tiempo. El 30%, sin embargo, no cree que sea justo que se restrinja la navegación. Y como último punto, Opina América Latina preguntó sobre la percepción que tienen los latinos sobre el cuidado de datos por parte de las redes sociales. Los resultados sorprenden. Un 68% considera que Facebook o Twitter entrega sus datos personales a gobiernos y privados sin su consentimiento. El 32% confía en estas grandes compañías. De acuerdo a políticas de privacidad, los datos solo son revelados tras requerimientos judiciales, afirmación que no parece generar confianza en todos los usuarios. Queremos invitarte a que te sumes y nos digas. Ya, es un ejemplito básico de lo que acabamos de ver. Siempre en términos de lo que hemos visto en el tema y de la cual sí destacamos como partes importantes. Comenzamos con esto. A ver, viendo el video de redes sociales y trabajo, vamos a decir, ¿cuál es el elemento? El elemento, tú vas a identificarlo, seguramente alguien ha pensado en personas, ¿sí? Que viven en Latinoamérica, que evidentemente tienen una red social, ¿no? La variable de interés, la característica de interés para cada uno de los elementos, como ven ustedes, ya hemos dicho elemento, persona,
personas en Latinoamérica, ¿no? Como ven, no es necesario considerar a todos, sino vamos a decir personas adultas, ¿no? Mayores de 18 años puede ser algo, que tiene en característica de interés acceso a redes sociales y que obviamente tiene trabajo, ¿sí? Tiene un puesto de trabajo, porque el tema se llama redes sociales y trabajo. En las observaciones se ha hecho un conjunto de mediciones para cada elemento. Se le ha preguntado primero si tiene o no red social, ¿ya? Número uno. Número dos, sí tendría, si consideraría que las redes sociales deberían influir, pues, ¿no? En su análisis del puesto de trabajo. Luego, si tendría de amigo a su jefe, dice, ¿no? Y si luego restringiría el uso de redes sociales en el puesto de trabajo. 4 observaciones. ¿Qué escalas de medición? Ustedes han visto, la mayor parte de las preguntas, ¿sí? Se han hecho a través de diagramas de barritas y si soy más específico, un diagrama circular o de torta, donde decía sí, no para tener red social, sí, no para tenerlo de amigo a tu jefe en tu Facebook, sí, no para restringir el uso de redes sociales en el trabajo, ¿no ve? También, ¿sí? Todas, como ven, son escalas nominales, ¿no? O alguna, en diagrama de barras, ¿quiénes son los habitantes de qué país que rechazan más la idea de tener al jefe de amigo? Los chilenos, por ejemplo. Solo he visto que habían en el cuadro escalas nominales u ordinales, ¿no? Se identifica entonces eso. Ahora, ¿qué tipo de dato es? Si tiene solo escala nominal u ordinal, es dato categórico, cualitativo. Y que obviamente se ha utilizado dato de corte transversal o serie de tiempo, dato de corte transversal, ¿no? En un momento dado. Si ves el video, tal vez dice 2018 y demás, ¿no? Entonces, en 2018 en América Latina, estos son los resultados. No es una serie de tiempo porque no te muestra una evolución a lo largo de ello. ¿Sí? Entonces, las preguntas de evaluación van a ser así. Ves información y te pregunto todo eso. ¿Sí? Desde el elemento, ojo, ustedes tienen ya mis diapositivas, elementos, variables, observaciones, hasta lo que constituye si son datos de corte transversal o series de tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, en eso más o menos va a consistir su actividad que vamos a colocarle yo para el lunes. Esperemos que me solucionen esto de unir ya los grupos en una sola fuente de información. O si no, voy a tener que poner esto para cada uno de los grupos en su correspondiente materia, ¿no? IFI 204, LAE 204, ICO 204. ¿Está bien? Listo. No sé, he hecho quedar unos breves minutitos más, discúlpenme. Sí, sí, 6 minutitos, disculpen. Nos podemos retirar. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta antes de ello? Entonces, ojo, esa va a ser nuestra primera actividad. Y ya, bueno, obviamente vamos a ir haciendo alguna práctica de este primer tema. Ya les voy a dar igual otra tareita. Y esta puede ser una tareita muy interesante que se las voy a ir poniendo igual en plataforma. Entonces van a revisar, por favor. Entonces no se olviden ir instalando ya nomás. Cuidado que no tengan que registrar en esto, el WhatsApp, ¿sí? Ya sea en su versión, si lo encuentran, esta es su versión inicial. Algunos de ustedes me han dicho que no está ya en Google Play o en el Play Store, ¿sí? Y esta sí la encontré y la he revisado y es su evolución y es gratuita. ¿Ok? Listo. Gracias chicos, muy amables. Gracias chicas, muy amables. Nos vemos el día lunes. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Licen.